A veces un corajito así, hermano, y hasta agarramos, güey. Y después sentimos en el corazón, sentimos, hermano, que no estamos limpios delante de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? Misericordioso es Dios, y venimos y le pedimos perdón y Él nos perdona. Y tenemos que seguir adelante. Pero dice, pide perdón y apártate del mal. No lo vuelvas a hacer. Amén. Pedir perdón y apartarnos del mal. ¿Qué sigue? 21. Dice, oiga bien, ¿para qué fue llamado? Dice, pues para esto fuisteis llamados, para que soportaran, hermano, para soportar lo malo. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Miren nada más, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Quien llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, hermano, fuisteis sanados. Por las heridas de Él, hermano, tú dejaste el alcoholismo. Por las heridas de Él, tú dejaste la adicción de cualquier droga. Por las heridas de Él, tu vida ha cambiado. Mi vida ha cambiado. Entonces, todo se lo debemos a Él, hermano. Todo lo que nosotros hagamos y digamos, la honra y la gloria son para Él. Amén. Luego en el 25 dice, porque vosotros erais, hablando del tiempo pasado, cuando no conocías a Cristo, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, a Jesucristo. Amén. ¿Le entendió? Amén, aleluya. ¿O se lo leo de nuevo? Como quiera. No quiero leerlo de nuevo. Hermano, la palabra de Dios, la palabra de Dios es dura, hermano. Es dura. La palabra de Dios cala. Si te hablan suavecito y te hablan al oído y te hacen sentir bien, hermano, no estás en el lugar correcto. La palabra de Dios exhorta. Amén. La palabra de Dios, Redarguye. cuando escuchas una palabra y te cae mal, es porque ahí estás mal. Y cuando un pastor, un predicador predica la verdad de la palabra, solamente hay dos cosas que ocasionan. O le caes mal a la persona como predicador, o te conviertes a Cristo. Aleluya. Te arrepientes de tus pecados. Eso es lo que ocasiona la verdad. Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libres. Si tienes una vida mala, si tienes una vida que no aguantas con esa vida, posiblemente no tengas a Cristo en tu corazón. Crees que lo tienes, pero posiblemente no lo tengas. Porque una persona que tiene a Cristo en su corazón, en primer lugar, le piensa para enojarse, le piensa para maldecir, le piensa para hacer un acto que no le agrada a Dios. Todo eso, hermano, todo eso lo piensa uno 3 y 4 y 5 veces antes de hablar. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces ni siquiera lo pensamos un poquito antes de hablar y de hacer sentir mal a algún hermano. Lo primero que hacemos cuando te sientes un poquito ofendido, sale. Y ya cuando acordaste, ya ofendiste al hermano. Y la Biblia no nos manda que ofendamos hermanos, nos manda que nos amemos unos con otros. Porque dice que el amor cubre multitud de pecados. Amén. Tenemos 10 minutos más para de sufrir. Amén. Amén.
Vamos al versículo 15 de Primera de Corintios, capítulo 6. Go back. Primera de Corintios 15, 6. Capítulo 6. Ey, siéntate, muchacho. Flor, qué forma de estar en la Primera de iglesia. Corintios, capítulo 6, versículo 15. Estaba moviendo. Estaba posando. ¿Ya lo oyeron? Después apreció. Dice el versículo 15. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 15. Oh my God. ¿No sabéis, dice, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿Por qué dice eso? No ha parido. Porque la iglesia, hermano, la iglesia es un cuerpo en Cristo. Dice, un cuerpo como el que usted tiene, el que yo tengo, tiene muchos miembros. Tiene ojos, tiene oído, tiene dedos, manos, pies, rodillas, cabeza. Tiene muchos miembros. Pero cada miembro de su cuerpo es necesario para el funcionamiento del cuerpo. ¿Sí o no? Amén. La iglesia es un cuerpo en Cristo Jesús. Santo. Por eso dice que no tenemos que tener envidia de que si un hermano, el Espíritu Santo le dio el hablar en lenguas, de que si otro hermano predica, de que si el otro hermano tiene el don de sanación, de que si el otro hermano tiene el don de liberación. Amén. El Espíritu Santo, hermano, reparte como Él quiere. Por eso aquí nos está hablando, ¿verdad? Siempre sigue hablando del cuerpo. Y mire, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Luego dice el 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Sí, amén. Una ramera es una prostituta. Una ramera es una prostituta, hermano. Amén. Entonces, si una persona se mete con una persona allá a fornicar, está pecando contra su cuerpo. Contra Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo este no es suyo, es de Dios. Estamos unidos a Él. Amén. El cuerpo suyo no es suyo, es de Dios. Ya no le pertenece. No te pertenece. Ahora, si tú te metes con una persona que no es de Dios, o simplemente que te metas con una persona que no estás casado, casada, estás fornicando. Y no estás fornicando con algo de afuera, sino con tu cuerpo. ¿Quiere verlo más clarito? Si lo quiere ver más claro, vamos a aquí mismo en Corintios, pero dele al capítulo 12. Capítulo 12. Que yo arranque una plantita. Y vamos a leer del 12 al 22. El 12. Primera de Corintios 12, versículo 12. 12. Amén. ¿Ya lo oyó? Amén. Dice, Cuerpo, muchos miembros. dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Amén. Así también Cristo. Amén. Porque por un solo espíritu, oiga bien, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. El mismo espíritu, a una pausa, el mismo espíritu con el que Juan bautizaba a los cristianos en aquella época, es el mismo espíritu
que vino cuando usted fue bautizado en un río, en una piscina, en una alberca, donde fuera. Es el mismo Espíritu, hermano. Amén. No es diferente. Dice, en el cuerpo, si sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o todos, dice, o todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, pero eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en su cuerpo, como Él quiso. Y aléguele a Dios, no se puede. Dice el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo no parecen más débiles. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Gracias. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decoros no tienen necesidad de Dios. Ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se procuran los unos a los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen en él. Y un miembro recibe honra y todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente, y empieza con los apóstoles, luego profetas, lo tercero, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Por qué? Porque en la iglesia el Señor repartió dones, hermano, pero algunos ya terminaron, algunos dones se acabaron. ¿Por qué aquí dice que primeramente apóstoles? Porque fue lo que el Señor, Y dicen que ya no hay apóstoles. solamente hubo 12 apóstoles, solamente 12 los que escogió el Señor, ¿verdad? Los profetas también se terminaron. Dice la ley y los profetas llegan hasta Juan el Bautista. Amén. La ley y los profetas llegan hasta Juan el Bautista. Pablo dijo: yo como abortivo al último apóstol de Jesucristo, no por hombre. Hasta ahí llegó. Lo malo es que Dios... Los 11 apóstoles quisieron escoger al sucesor de Judas, el que se ahorcó, el que traicionó a Jesús, y se equivocaron. Ellos escogieron a 2 y le echaron suerte a ver cuál de los 2 quedaba como apóstol.
Y vino Jesús y tumbó a Pablo del caballo y lo escogió a Pablo. ¿Entienden? Le dijo a Ananías. Ananías era un discípulo, ni siquiera tenía por nombre apóstol, era un discípulo. Y Jesús le habla a Ananías y le dice: ve y imponle las manos a Pablo, Saulo, que está en la calle derecha, está en una casa, ve y imponle las manos para que recobre la vista. Y llega Ananías y le pone las manos encima, y Pablo recobra. Pero aquel primero, antes de ir a ponerle las manos, le dijo: Señor, este es el que persigue la iglesia, el que nos lleva presos, ¿cómo quieres que yo vaya? Este es escogido para mí, es un instrumento escogido para mí, dice. Así que ven y que reciba la vista. Y a él lo escogió Jesucristo como apóstol. Amén. Entonces, hermanos, se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Ya nomás les voy a leer de pasadita el versículo 17 y con eso vamos a terminar. Amén. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17 en adelante, se lo leo nomás de pasadita. Dice: pero el que se une al Señor, oiga bien, pero el que se une al Señor, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, un espíritu es con él. Y te dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Hasta ahí. Amén. Amén. Entonces, no podemos, hermanos, no podemos cometer pecados contra vuestro cuerpo. Tenemos que restringirnos, tenemos que ponernos un freno, huir, correr de la idolatría, hermano, ¿verdad? De la fornicación. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. Amén, hermano. Vamos a terminar. No estamos levantando.